La ciencia moderna ha estudiado átomos, galaxias, el ADN, pero durante siglos dejó algo fundamental, que es la experiencia interior. Y justamente las ciencias contemplativas vienen a llenar ese vacío, que eso implica explorar sistemáticamente la conciencia, sus estados y sus posibilidades de transformación. Por un lado, todos sabemos, ¿cierto?, cómo entrenar el cuerpo, hay mucha evidencia en cómo obtener cierto grado de tonificación muscular, por ejemplo. Pero ¿quién nos enseña a entrenar la mente? Y ahí, en cierta forma, las ciencias contemplativas nacen para ayudarnos a responder justamente esas preguntas. Cómo cultivar, cómo explorar, cómo transformar nuestra experiencia interior con el mismo rigor con que la ciencia estudia el mundo exterior. Es decir, qué significa vivir con claridad, qué significa vivir con compasión, qué significa vivir con paz interna o con libertad interior. Bueno, las ciencias contemplativas van en esa dirección a poder ir respondiendo esas preguntas, y no solamente con libros ni con laboratorios, sino que es observando la experiencia directa, es decir, observando las vivencias que transforman internamente la mente y el corazón en cierta forma. Va en esa dirección la ciencia contemplativa. Y para poder ir logrando toda esa exploración, claro, requiere de tomar o considerar métodos, ¿no?, que transforman la mente. Y ahí es donde entran todas estas prácticas milenarias, tanto de Oriente como Occidente, que en cierta forma han venido acompañando al ser humano por generaciones en cómo ir encontrando paz interior o transformación interior. Y para eso claramente existen un sinfín de tradiciones espirituales o tradiciones contemplativas que de una otra forma han ido orientando un poco en esa dirección, como por ejemplo el budismo tibetano. Ahí hay las clásicas prácticas de Tonglen, que son prácticas de compasión, o también el budismo zen, ¿cierto?, con sus prácticas de zazen, que están más asociadas a la atención pura, a la respiración, a la postura de meditación, como también está el budismo Theravada, que en cierta forma están ahí las prácticas de vipassana, ¿cierto?, de observar sensaciones, observar la mente, observar la impermanencia en términos de ir entendiendo aspectos profundos del ser, como también están las prácticas de yanas, que son más de absorción meditativa, es decir, de disolución del ego, etc. Eso, claro, en Oriente se da durante milenios, pero también en el cristianismo existe también prácticas contemplativas, como es la oración centrante, es decir, ir repitiendo palabras sagradas en silencio. También tenemos las prácticas más de China, ¿cierto?, que es el taoísmo, ¿cierto?, que de ahí deriva el qigong, con sus prácticas, por ejemplo, de respiración abdominal, o las clásicas prácticas de movimiento del chi, en este caso la circulación energética, las típicas circulación macrocósmica o microcósmica en términos de trabajo del chi, o el mismo sufismo, que también tiene las famosas prácticas de Dirk, que son como repetición rítmica, ¿cierto?, de nombres de Dios, y que eso finalmente te va llevando a un estado de unidad o de comunión con la divinidad. Y claramente están las más famosas, ¿no?, las que son las prácticas de yoga, que son los clásicos pranayama, ¿cierto?, estas prácticas de respiración consciente, como también están las prácticas de asanas meditativas, ¿cierto?, la clásica postura de loto, que es típico, ¿cierto?, cuando uno observa a alguien meditando. Y están estas prácticas un poco más avanzadas, como son las dhyanas, ¿no?, que son esas prácticas yogis que van previo al estado samadhi, es decir, son prácticas profundas, avanzadas, ¿cierto?, que van preparando en este caso al yogi en esa búsqueda de iluminación o de ir encontrando un estado de samadhi profundo. Y si nos vamos más a la antigüedad, también están las prácticas del antiguo Egipto, que donde ahí emerge el concepto del Merkaba, que está más asociado a aspectos sutiles de la conciencia, y ir observando ciertos patrones geométricos que están vinculados en la transformación interna, en términos de ir entendiendo cómo está configurado realmente la mente, y ahí entramos en aspectos mucho más sutiles. Y también, bueno, están las prácticas nativas, ¿no?, nativoamericanas, donde están los famosos temazcales, o las prácticas de búsqueda de visión, ¿cierto?, o los cantos o tambores chamánicos. Es decir, hay una alta gama de prácticas que
vienen como de distintas culturas, de distintos tiempos, es decir, son prácticas milenarias, pero que hoy en día la ciencia está buscando darle un sentido, ¿no? Porque como sea, tienen efectos que son profundos y que de una otra forma esos efectos profundos es lo que busca ir entendiendo la ciencia contemplativa. Porque también hay que darle un sentido a eso de las prácticas en que no todas hacen lo mismo, ¿no? Es decir, no todas buscan lo mismo. Es como cuando, por ejemplo, uno va al gimnasio, ¿no? Uno va a levantar pesas, ¿cierto? Algunos hacen porque buscan, no sé, construir fuerza, otros van a hacer más resistencia cardiovascular, ¿cierto? Porque buscan correr e ir tonificando otros aspectos del cuerpo. O también otros buscan hacer, no sé, una práctica más de gimnasia, ¿cierto? De hacer ciertos estiramientos porque buscan, no sé, cierta flexibilidad en el cuerpo. Bueno, en el caso de las prácticas contemplativas pasa un poco lo mismo. Hay muchas prácticas que tienen distintos objetivos o distintos intereses. Y eso finalmente también es lo que se estudia dentro de la ciencia contemplativa, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, en la práctica del budismo, ¿cierto? Que algunas buscan el cultivar compasión, otros buscan, no sé, desarrollar la atención plena, otros buscan diluir el ego, etc. Todas esas prácticas, en cierta manera, se han ido como observando, estudiando, profundizando, y que finalmente dentro de la ciencia contemplativa se ha establecido una especie de binomio, es decir, se ha establecido que hay prácticas que son constructivas y hay prácticas que son deconstructivas. Por un lado, cuando hablamos de prácticas constructivas, son aquellas que van como cultivando cualidades de la mente. Por ejemplo, prácticas que buscan, no sé, establecer calma, establecer más atención, establecer más compasión, ¿cierto? Cultivan más gratitud. Es decir, todas esas son prácticas que están orientadas a cultivar virtudes, por así decirlo. Pero también están las prácticas deconstructivas, que lo que buscan es ir liberando ilusiones y falsas identificaciones en cierta manera. Es decir, aquí hablamos de ir desmantelando el ego, es decir, ir desmantelando creencias rígidas, ir observando el concepto de impermanencia en cuanto al sentido del yo o el self, ir soltando ciertas ataduras en términos del ego, es decir, ir un poco disolviendo ciertos aspectos de la identidad que quizás son un tanto nocivos. Entonces, eso va un poco el trabajo que está haciendo hoy en día la ciencia contemplativa, y que, como se ha ido encontrando ciertos hallazgos interesantes. Por ejemplo, un estudio del año más o menos 2003, 2004 por ahí, el clásico estudio de Davison, que estudió a monjes tibetanos, y que dentro de los hallazgos claramente se encontró que en esos estados profundos de meditación de esos monjes, cuando estaban en un estado como de compasión universal, por así decirlo, sus ondas cerebrales, ¿cierto?, se elevaban así como con gran intensidad en todo lo que es la banda gamma, que tiene que ver con todo lo que es la integración de la conciencia principalmente, y de percibir una realidad mucho más unificada, y entre otras cualidades que tiene el estar en esos estados de gamma en términos de proyección cerebral. Entonces, claro, se ha ido evidenciando que esencialmente estas prácticas, claro, generan efectos a nivel cerebral, generan efectos a nivel fisiológico, y claramente eso va generando también un efecto en términos de la mente, en términos de cómo nos vamos sintiendo internamente, cómo va nuestra conducta ejerciéndose, cómo va nuestra percepción de las cosas, se van como en cierta forma ajustando, la percepción de la realidad claramente se va adquiriendo nuevos matices. Entonces todo eso es parte de lo que va estudiando esta ciencia contemplativa, y que en cierta forma lo que estamos haciendo acá en la UTSE es ir trabajando en esta dirección, ir entendiendo que hay que ir profundizando tanto en lo que son las prácticas constructivas como deconstructivas, y entendiendo que eso es un proceso, no es algo que va a emerger de un día para otro, sino que entender que es un camino en el cual uno decide transitar, y que en cierta forma la ciencia hoy en día está aportando harta evidencia de los efectos de algunas prácticas contemplativas. Claramente esto es profundo, o sea, yo creo que en las próximas décadas se van a ir dando mucho más evidencia de muchas más prácticas que hoy en día, o que hasta el día de hoy, ¿cierto?, se han venido practicando en distintas culturas, pero al menos la dirección que está abordando la comunidad científica y todo lo que implica el trabajo
en el aspecto contemplativo va un poco en ese sendero. Y lo que hacemos acá en la UCE, bueno, es ir aportando con difusión de conocimiento, aportar con charlas, aportar con cursos, con talleres, e ir en cierta forma entregando herramientas a las personas para que finalmente vayan profundizando en todo este ámbito y que finalmente sea parte de sus vidas, porque claramente esto transforma vidas, lo que son las prácticas contemplativas, pero hacerlo bajo una línea de trabajo que tenga sentido, que tenga cierta evidencia y que tenga cierta claridad al momento de ir abordando estos trabajos de cultivo interior. Porque como comentaba hace un momento, no todas las prácticas tienen el mismo efecto y también existen prácticas que no aportan mucho. Entonces el poder ir separando la paja del trigo es relevante, y lo que hacemos un poco acá en la UTSE es justamente ir en esa dirección de ir aportando con prácticas que realmente tengan algún impacto en la vida de las personas. Te mando un gran abrazo, suscríbete a nuestro canal y vamos a seguir enviando, haciendo más videitos que permitan ir como aportando al entender de esta gran ciencia que hoy en día está adquiriendo más fuerza en pos de ir aportando a una sociedad con mayor bienestar en todos los niveles. Un abracito.